El libro de Nehemías, ¿se acuerdan? Y que estamos aprendiendo ahí muchos principios de liderazgo. ¿Quién es Nehemías? Un hombre de oración, conocedor de la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, conoce las promesas de Dios y además un hombre que ora. Pero además muy preparado, ¿verdad? Él fue preparado para servir en la corte del rey. Era una persona de confianza del rey, copero del rey. Así es que Nehemías es una persona que cuando recibió la noticia de una tragedia y de una desgracia que había en Jerusalén, él se conmovió en su corazón, sabía que era un llamado de Dios para que hiciera algo, no nomás para que llorara, sufriera, prendiera una veladora, voy a orar, pero no, él sabía que Dios lo estaba llamando a hacer algo, ¿verdad? Toma la decisión y a pesar de que tenía una posición privilegiada, una vida relajada, vivía en el palacio del rey con las mejores cosas, estuvo dispuesto a dejar todo eso para ir a trabajar a Jerusalén. La semana pasada terminamos cuando él les dice a ellos el propósito por el que fue y cómo la mano de Dios estaba sobre él y le ayudó delante del rey para que le otorgaran todas esas ayudas con las que llegó. Y vimos que simplemente porque se enteró el horonita y el árabe y el amonita, se enteraron, o sea, los enemigos de Israel se enteraron de que iba ayuda a Jerusalén y andaban enojados, ¿verdad? Así es que hoy vamos a hablar un poquito de la oposición y de cómo responder a la oposición. La oposición a la voluntad de Dios es el tema del día de hoy, ¿ok? Entonces, cuarto tema del estudio del libro de Nehemías, principios de liderazgo que surgen de un hombre que es un hombre de oración, conocedor de la palabra de Dios. Nehemías 2, 18 al 20, este lo vimos la semana pasada, cuando se enteraron ellos de que iba viajando una ayuda hacia Jerusalén, se enojaron mucho. Dice así, Nehemías 2, 18. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo. ¿Qué les disgustó? Que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hermanos, eso no es nuevo. Toda la vida Israel ha estado en disputa, todo el tiempo ha estado rodeado de enemigos. Así ha sido y así será hasta que venga Jesús, ¿verdad?, a rescatarlos en aquella batalla. Bueno, pues está rodeado de enemigos, los amonitas, los horonitas, los moabitas y todos esos que estaban por ahí rodeando. Se enteran de que viene ayuda, que viene un grupo viajando, ¿verdad?, enviado por el rey, y están muy enojados. Pero ahora se enteran también de que la razón por la que vino Nehemías es para reconstruir. Ahora se enteran ya de que no es cualquier ayuda, no es cualquier visita de estado la que estaba llegando de parte de Dios a Jerusalén, sino que era un hombre con autoridad para reconstruir las murallas que estaban derrumbadas y levantar nuevamente las puertas que estaban consumidas a fuego. Así es que cuando se enteran los enemigos, se enojan tremendamente. Dice así, entonces, en el 2:18, oyéndolo Sanbalat, horonita, Tobías y el amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. Y vean la respuesta, hermanos. Entonces les declaré, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo tenemos que responder ante la oposición? ¿Qué hizo este hombre? Está rodeado de enemigos, Como les había explicado, dentro de Jerusalén prácticamente vivían muy pocas personas, porque no había protección, estaban expuestos a un ataque de los enemigos. Entonces ellos preferían reunirse en aldeas afuera, ¿verdad? Y porque no querían vivir ahí. Entonces llega Nehemías con toda la autoridad. Los motiva, hay que terminar con esta desgracia, hay que terminar con este oprobio, reconstruyamos las murallas. ¿Y cómo contestaron todos? Sí. Y dice, y pusieron manos a la obra. O sea, es que a partir de ese momento ellos estaban dispuestos a trabajar. Llevaban 70 años de humillación y vergüenza.
siendo la burla de todos los que estaban alrededor. Pero ahora se había cumplido el tiempo y era el momento de levantarse y organizarse y quitarse de encima el oprobio. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? La vergüenza y el ser la burla de todos los enemigos. Así es que ellos están dispuestos a comenzar a trabajar. Y vean lo que les manda decir Nehemías, cómo les contesta a la oposición. Dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Esto es lo que le dice a la gente de Jerusalén. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos, edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para el bien. Ahora sí. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, ¿ya se acordó de esos tres? Esos tres le van a hacer la vida de cuadritos a Nehemías todo el tiempo que va a estar Nehemías ahí en esta empresa, con esta misión de parte de Dios de reconstruir las murallas y las puertas, el templo incluso, y volver a realizar un servicio de adoración para Dios en el templo. Va a tener estos tres enemigos que representan a pueblos que son influyentes, que tienen ejércitos, que son peligrosos, y van a estar amenazando, van a estar discriminando, van a estar despreciando, van a estar oponiéndose constantemente a lo que Nehemías va a hacer a favor del pueblo de Dios. La semana pasada les decía yo, cuando tú te decidas servir a Dios, va a haber oposición. Si tú decides caminar con el Señor, va a haber oposición. El diablo no va a hacer fiesta, le va a dar chorrillo, se va a enojar, se van a oponer, va a haber problemas, situaciones complicadas. ¿Sabes por qué? Porque tú traicionaste al ejército al que pertenecías. ¿Sabes a quién servías antes de ser cristiano? Sí sabes, pero te haces, ¿va? ¿Sí sabes de qué ejército eras? Y cuando recibes a Cristo, desertas del equipo del chanclas y te pasas al equipo de Dios. Y ahora eres un siervo de Dios. Y ahora estás en el ejército celestial. Y sabes una cosa, tu antiguo capitán te odia por traicionero y te quiere destruir. Y si además recibes una comisión importante para bendecir al pueblo de Dios, vas a tener broncas. Cuando oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. O sea, se burlaron, se mofaban, los menospreciaron, ¿verdad? Y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que vosotros hacéis? ¿Os rebeláis contra el rey? Ellos continuamente utilizaban cualquier intento de mejorar la situación de Israel, que llevaba 70 años en ruinas y deshabitado. Cada que alguien intentaba hacer algo a favor de la ciudad o de los israelitas, ellos acusaban al movimiento o a los líderes de sedición. Pueden ver esto también en el libro de Esdras, como ya les había platicado. Bueno, y dice: se rebelan contra el rey. ¿De qué los estaban acusando? De venir a organizarse para levantarse en rebelión contra el rey. Jeremías 20, 8 al 12. Hermanos, cuando tú decidas defender la palabra de Dios, es más, en tu casa, el día que decidas obedecer la verdad, poner límites de cosas que Dios detesta y hacer que tu familia camine, hasta tu familia se te va a ir encima, hermano. Así es. Vamos a ver cómo todos los siervos de Dios tienen oposición. Vamos a ver unos pequeños ejemplos, ¿vale? Y después vamos a ver cómo respondieron, cómo Nehemías responde y cómo nosotros debemos responder a la oposición. ¿Ok? Tenemos que aprender, porque tenemos una misión de parte de Dios que hacer. Por ejemplo, papás, levanten su mano, los padres de familia. Dios te envió a levantar una familia de adoradores para Dios. Tienes una misión por la que viniste a este mundo.
y vas a tener oposición. No, nomás es el celular, ya fácil echar, es que el celular, no, es que no haces tu trabajo. Es que no estás dispuesto a pelearte con el adolescente, no estás dispuesto a enfrentar a la esposa y a la suegra, no estás dispuesto a agarrar los pantalones y decir, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que me manda el Señor. No crean que no los entiendo, algunos tienen unas esposas muy bravas y suegras que... Pero hermanos, tendremos oposición. Vean a Jeremías, ¿se acuerdan de Jeremías? Este Jeremías le iba como en feria por proclamar la palabra de Dios, hermano. Y sabe, no se rajó, pero estuvo a punto de rajarse varias veces. Y aquí vamos a ver una. Porque le iba mal por defender a Dios, por proclamar al Señor. A veces dan ganas de rajarse, hermano. Pero el Hijo de Dios no puede dejar de proclamar a Cristo. No puede. Es una necesidad que surge. ¿Por qué? Porque de nuestro interior corren ríos de agua viva, ¿o no? El Espíritu habita ahí y nos empuja a hablar de Cristo. Vamos a ver, Jeremías 28. Jeremías 28. Discúlpeme acá, no le atino aquí. Tengo una oreja muy rara y no agarra el micro. Dice así, Jeremías 28, Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando hablo, está hablando de hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando hablo me brotan las palabras, grito, violencia y destrucción. O sea, las advertencias de Dios, de la ira de Dios que venía por un pueblo malvado, idólatra. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. ¿Cómo le iba a Jeremías? Por proclamar la verdad. Ahora, lo que Jeremías les profetizó y les advirtió, todo se cumplió, ¿eh? Así es. Dios hablaba a través de Jeremías. Dice, sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré de su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. ¿Cuántos han tenido problemas o situaciones difíciles por proclamar a Cristo? Levanten su mano. ¿Y los demás? ¿Saben por qué no ha tenido problemas? Porque no lo ha hecho. Porque no se ha parado a defender la verdad de Cristo. Porque el día que lo haga, usted va a saber la oposición, el desprecio, la burla. Te quedas sin amigos, ¿no? Y entonces aprecias la amistad y la comunión con los hijos de Dios. Sabemos que es un tesoro. Sabemos que es un tesoro. Y dice, me han convertido en objeto de burla, defender tu palabra. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. ¿A quién le pasa eso? Que tú tienes que defender al Señor. Y tú tienes que defender la verdad. Y la palabra del Señor arde en tu corazón como fuego. Dice, es como fuego en mis huesos. Está Jeremías. Estoy agotado tratando de contenerla. ¿Qué hace Jeremías? Me encanta este pasaje. Yo lo he leído muchas veces, me gusta mucho. Dice, yo trato de no hablar de Jesús. Imagínense, ¿eh? Claro, él está en el Antiguo Testamento. Yo lo estoy aplicando a nosotros. Estoy tratando de contener la palabra para que no salga de mi boca porque me trae puras broncas. Entonces me la quiero callar. Me la quiero callar toda. Porque van a ser burlas, va a ser rechazo, va a ser desprecio. Ay, estoy agotado tratando de contenerla, pero no puedo hacerlo. ¿Cuántos dicen no puedo callarlo? Como 3 o 4, con esos, hermano. Con esos. Los demás que hablan del videojuego, los demás hablan de la Champions, los demás hablan de la serie de vaqueros, los demás hablan un mes de que ganó el América, los demás pero el Hijo de Dios no puede contenerse y no puede callarse la palabra de Dios y el testimonio de las grandes cosas que ha hecho en su vida. Es así, no puede, aunque lo intenta.
Dice, no, si les digo ahorita, no me vuelven a invitar. Y no puedes contenerla, y les dices la verdad, y no te invitan. Y estamos dispuestos a seguir, ¿sí o no? A seguir hablando la verdad. Puedo hacerlo. He oído muchos rumores. No puedo hacerlo, no puedo evitarlo. Hablarlo. He oído muchos rumores acerca de mí. Me hablan de mí. Se reúnen y comen tacos al pastor, hablando y criticando y diciendo. ¿Cuántos rumores acerca de mí? Dice Jeremías. Me llaman el hombre que vive aterrorizado. Claro, porque les estaba hablando del juicio que venía. Eran advertencias de Dios. El hombre que vive aterrorizado. Me amenazan diciendo, si dices algo, te denunciaremos. Diciendo, aún mis viejos amigos me vigilan. Los que eran mis cuates, los del equipo, con los que íbamos a las micheladas, con los que iba a la bici antes, ya no se juntan conmigo. No, estoy jugando, no. Yo iba con los hermanos de aquí a la bici. Dice, si dices algo te denunciaremos. Aún mis viejos amigos me vigilan. ¿Qué le vigilaban? Esperando que cometa algún error fatal, esperando que diga alguna blasfemia, esperando que cometa un error, esperando que diga algo para que me acusen de sedición, de rebelarme contra el rey. ¿Se acuerdan? ¿Por qué crucificaron a Jesús al final de cuentas, hermanos? Lo acusaron de sedición, de levantarse contra el rey, nombrándose rey él. Y por eso es que lo pudieron llevar ante los romanos a que lo enjuiciaran. Bueno, a Jeremías igual, lo andaban cazando a ver a qué hora la regaba y decía algo para enjuiciarlo. Dice, mis viejos amigos están esperando que cometa algún error fatal. Decían ellos, caerá en su propia trampa y entonces nos vengaremos de él por todo lo que nos dice. No obstante, aquí está Jeremías, derrotado al llamado, derrotado al espíritu que lo guía, derrotado a la palabra del Señor que ama. No obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante Él mis perseguidores caerán. ¿Cuántos saben que Dios te defiende? ¿Cuántos lo han comprobado? Miren, a Yesenia le quemaron camiones adelante, camiones atrás, le cerraron. Ahí están, llegaron bien a su casa el domingo. El Señor pelea nuestras batallas, hermanos, y nos guarda como poderoso gigante. ¿Verdad que sí? No pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidarán de su deshonra. Ahora pregúnteme, ¿usted cree que al pueblo de Israel se le olvidaron 70 años en el exilio? Pasó lo que dije, Jeremías, se cumplió, era palabra de Dios, sus advertencias eran verdaderas. Y hasta la fecha vemos a un hombre leal y fiel al Señor. Dice, oh Señor, nunca se olvidan de eso. Oh Señor de los ejércitos celestiales, tú pruebas a los justos. A ver, tú pruebas a los justos. ¿Cuántos entienden que esa oposición y esos problemas son una prueba también del Señor? Sí, te está probando a ver si realmente vas a confiar en Él, a ver si realmente vas a ser fiel en lo que se te encomendó. Hermanos, tendremos oposición. No te rajes, hermano. Sigue adelante, hermano. Vas a ganar la victoria. Un día tu esposa va a entender y va a adorar contigo, hermano. O tu viejo panzón, que tú le ministras y está terco, pero tú ora por él y el Señor te va a dar la victoria. No pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Oh Señor de los ejércitos celestiales, tú pruebas a los justos y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Dice Jeremías, permíteme ver tu venganza contra ellos. Sí la pudo ver. Porque a ti te encomiendo mi causa. Pregunta, ¿Jeremías se vengó? ¿Jeremías los maltrató? ¿Jeremías levantó su mano contra ellos?
No, ¿qué hizo Jeremías? Es que es un siervo de Dios. Encomendó su causa al Todopoderoso, al Soberano, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jehová de los ejércitos. ¿Quién cree que va a ganar? Un día escuché una frase de una hermanita en una iglesia chiquita en Nesa y decía: Dios y yo somos mayoría, ya la hicimos. Ya saben, de señoras viejitas entregadas a Dios, ¿no? Sin miedo. O sea, tú solita, hermana, no, Dios y yo somos mayoría, la tenemos ganada. Así es nuestra vida, hermano. ¿Cuántos saben eso? Así es nuestra vida. Si estás con Dios, ¿quién contra nosotros? Bueno, vamos a ver a Jesús. ¿Se opusieron a Jesús también? Jesús tuvo oposición, pues acabó en la cruz, ¿verdad? Dice Juan 19:12. Entonces, Juan 19:12, nueva traducción viviente. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. ¿Cómo amenazaron a Pilatos? Acusándolo de traición por liberar a alguien que se había rebelado contra Jesús, diciendo que era rey. Y al final, por eso fue que juzgaron a Jesús. Entonces, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, descendió del cielo con una comisión, ¿cierto o no? De parte de Dios. Y hubo oposición, hermanos. Toda la vida tuvo oposición. Levanten la mano los hijos de Dios. Tienen un llamado y tienen una misión: expresar a Cristo en sus vidas. Y van a tener oposición. Entiéndanlo, es así. Debut y despedida de esta funda. Así es, hermano, habrá oposición. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaban: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclame a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Así es que Pilatos lo mandó crucificar. ¿Pablo tuvo oposición? No, hombre, es tremendo. Vemos el libro de los Hechos y vemos las cartas de Pablo y mire, lo azotaron, lo apedrearon, lo golpearon, lo metieron a los calabozos, encadenado, lo escupieron. ¿Tuvo oposición o no? No, pues contesten. No, esa es la vida cristiana. De eso se trata la vida cristiana. No, me regreso al Señor de la piedad. No, perdón. Hermanos, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos saben? Ahora, fíjense, ellos eran hombres. Estoy hablando de Jeremías, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Nehemías y todos los del Antiguo Testamento tenían una relación con Dios y confiaron en Él. Pero nosotros, hermanos, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros. El poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que ahora opera en nosotros y nos capacita para cumplir las encomiendas de Dios. Es así. A Pablo, ¿cómo le fue? Pablo, Hechos de los Apóstoles 24:5, dice: lo acusaban, estaban allí enfrente del gobernador y dicen: hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Este es Pablo. Y ya ven cómo están hablando de él. Es un provocador, un revoltoso. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Unos que les dicen los cristianillos. Este es el cabecilla de esos. Pablo siempre anduvo huyendo. Lo encarcelaron, lo azotaron y lo juzgaron. Terminó declarando su fe delante de un faraón, de un César que le cortó la cabeza. Pero Pablo cumplió con su misión, hermano. Llenó del evangelio todo el mundo conocido hasta aquel entonces. Este es Pablo, que tuvo un llamado y se levantó a cumplirlo, y el Señor siempre estuvo con él
hasta que terminó su carrera, ¿verdad? He terminado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe, por lo demás me espera la corona que Dios me ha prometido. Y no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. ¿Ok? ¿Quiénes esperan corona? Bueno, espero que estemos haciendo nuestra misión y nuestra encomienda. Pues Nehemías también tuvo oposición. También. Pero él responde. No se queda callado. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo se responde, porque sabemos que Dios está con nosotros, ¿no? O sea, no nomás siempre te agachas, te callas y te pegan y te roban y no. La Biblia dice: sean buenos como palomas, pero prudentes como serpientes. También el Señor nos enseña a ser valientes y a responder ante la oposición y la adversidad y los que se levantan en contra de los planes de Dios. Y Él está con nosotros, hermanos, y nos da la victoria. Vean a Nehemías. Nehemías está rodeado de pueblos enemigos de Israel. Él va con una pequeña escolta y ya. Pero si se organizan y se ponen al mismo tiempo todos, va a estar en problemas Nehemías. ¿Cuántos conocen que en la historia moderna estas historias de Israel las hemos visto? Métase un día al YouTube, en vez de estar viendo sus videos esos que ve, y vea la guerra de los 6 días o la guerra del Yom Kippur. Vea un documental, ahí están en el YouTube gratis, y puede ver cómo a veces Israel se ha enfrentado a todos los países que le rodean al mismo tiempo, y Dios le ha dado la victoria. En tiempos modernos, estoy hablando de los 60 para acá. Desde la guerra de independencia en el 48 hasta la fecha, siempre está rodeado de enemigos, y el Señor los sigue defendiendo y levantando y dando la victoria, porque es el pueblo de Dios. Así es que aquí Nehemías sabe quién lo mandó, sabe quién está con él. Y a pesar de que está rodeado de puros enemigos, no tiene murallas que lo defiendan, no hay puertas para defenderse, no hay un ejército, no tiene ejército Jerusalén. Los israelitas no tienen ejército. Vienen regresando de 70 años de exilio. Pero él sabe quién lo mandó. ¿Usted sabe quién lo levantó a usted? ¿Usted sabe quién habita en usted? Y en respuesta les dije, está contando el mismo Nehemías, acuérdense. Les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Por qué les dice eso? Porque se están burlando. Ay, ¿qué piensan hacer estos pobres? Ay, quieren levantar. Era un proyecto monumental, hermanos, levantar toda la muralla. Era difícil. Él nos prosperará. ¿Quién te prosperará a ti, hermano? ¿Confías en tus fuerzas? ¿Confías en tu capacidad, en tu sabiduría, en tus conocidos, en tus palancas? ¿En tu bella figura? ¿En tu agradable carácter? Dios te prosperará si aprendes a confiar en Él y caminas en sus propósitos, en su llamado, en lo que ¿para qué te compró Dios con la sangre de su Hijo, hermano? ¿Se ha preguntado eso? ¿Le ha preguntado al Señor? Señor, ¿para qué me compraste y gastaste la sangre de tu Hijo en mí? Miserable pecador, ¿qué quieres de mí? Y el Señor te va a decir que expreses a mi Hijo. Por eso lo he puesto a vivir en ti, para que con su vida en ti me glorifiques. Nehemías responde, y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos del Dios de los cielos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. O sea, les mandó a decir: ¿qué les importa, metiches? Dios nos mandó, nosotros creemos que Él va a prosperar la obra,
y vamos a levantar las murallas y vamos a poner las puertas. Y ustedes no sean metiche, no tienen vela en este entierro. ¿Ok? Entonces, ¿se vale responder? ¿Qué opina usted? No, usted es hijo de Dios, usted déjese que le roben, usted deje que le peguen, usted deje que se lleven el carro, no, usted deje que se lleven a su hija. No, le llegó la pornografía a su hijo, déjelo, él tiene derecho, déjele el celular, no, páguele usted el wifi, no meta las manos, deje. Tranquilo, nomás usted tenga paz, usted ore. Usted ponga alabanzas en el YouTube. ¿Verdad que es normal, no? Yo le voy a decir una cosa, hay que responder. No la creen, Hermano, hay que responder. Hay que pelear por la esposa, hay que pelear por los hijos, hay que pelear por la doctrina, hay que pelear por la palabra de Dios que el Señor nos ha dado, la vida de su Hijo valiente que nos llena de su vida para obtener la victoria, hermanos. ¿Cuántos saben que somos más que vencedores? ¿Y por qué no lo demostramos? Pero ni un amén, pues. Nehemías responde y les dice: nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Les dice: no voy a tomarlos en cuenta para nada ustedes. No tienen nada que ver con esto. Es entre Dios y nosotros sus siervos. No los vamos a tomar en cuenta, no les vamos a pedir permiso, no vamos a ir a negociar con ustedes, no les vamos a ir a preguntar a ver qué opinan. Venimos de parte de Dios y vamos a hacer la obra que nos encomendó. Hermanos, a veces en las escuelas de los niños los ponen a hacer actividades que son del diablo, que son del mundo caído, y tú no eres capaz de ir a decir: mi hijo no participa en eso. ¿Así? Padres de familias cobardes que no pelean por sus hijos, que no pelean por sus hijas, que no pelean por su matrimonio. Hay que levantarse. Hay que pelear, hay que responder. Primera Samuel 17:41. ¿Quiero un ejemplo? Este es el más famoso de todos. Hay muchos en la Biblia, pero este nos gusta a todos. Por eso puse este. Este lo conocemos, nos gusta, ¿verdad? Claro. Yo por eso le puse a mi hijo David Esteban. Porque David sí rifa, ¿sí o no? Bueno. Primera Samuel 17:41, ustedes ya saben. 40 días estuvo Goliat, ¿verdad? Parándose en medio del valle y vociferando, retando, humillando a Saúl con su ejército. Y ahí había guerreros, hermanos. O sea, ahí estaba Abner, estaba Joab, estaba Eliab, estaba Jonatán, estaba el mismo Saúl. O sea, había buenos guerreros ahí, pero bien sacatones. Hasta que llega David, un morrito de 14, 15 años. Nada más que él tenía una relación con Dios. Él sabía. Porque resulta que David ya se había enfrentado a leones y a osos, y Dios le había dado la victoria. Entonces él sabía con quién andaba, con quién caminaba, en quién podía confiar. Y sabía que era el Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? ¿Cómo le llamaba a David? A mí se me grabó desde la primera vez, me impactó. El comandante de los escuadrones de Israel. Así le llama a David, a Dios. Y bueno, pues se enoja Goliat porque nadie quiere y empieza a maldecir al pueblo de Israel por sus dioses. Y David: ¿quién es este filisteo incircunciso para que esté ofendiendo a Dios? Y nadie de ustedes hace nada. Yo voy y lo voy a matar, dice el morrillo, ¿no? Y todos convenciendo: no, hombre, te despedaza, este es guerrero desde su juventud, ¿no? Un guerrero de 3 metros, 200 kilos de peso y con
un guerrero experimentado con armas terribles, ¿no? Y ahí viene Goliat. Sale el morrito y dice: ahorita me lo echo a este. Es más, voy a usar un palillo de dientes, decía Goliat. Lo menospreciaba, lo despreciaba. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él. Necesitaba que le ayudaran a cargar tantas armas que llevaba su escudero. Mirando con desdén, con desprecio, con menosprecio al muchachillo. Flaquillo, eso sí, dice la Biblia, güerito, estaba lindo, ¿verdad? Iba con su palo de pastor, ¿verdad? Y dice: mirando con desdén al muchacho, de mejillas sonrosadas. Ay, estaba chapeado David. Ternurita, ¿no? Y le dice Goliat a David: ¿soy acaso un perro? Le grita al niño: ¿soy acaso un perro para que vengas contra mí con un palo? O sea, más agarrar a palazos. El otro con su lanza, su jabalina, o sea, sus armas de guerra, ¿no? David era un pastor, no era un soldado todavía. Traía sus armas de pastor, David, ¿no? No ocupaba nada de nadie, hermanos. Él sabía que con sus armas Dios le iba a dar la gracia. Dependía de Dios, no de él. Así es que deja de andarle copiando a otros cristianos, a otros pastores, a otras iglesias. Dios te va a usar con lo que Dios te dio a ti. Con eso es suficiente. Porque es la gracia de Dios la que la hace efectiva, no tus capacidades. Y dice: maldijo a David en nombre de sus dioses. Ese es un pelangocho, este Goliat, seguía maldiciendo y maldiciendo. Ven aquí, le dijo Goliat a David, y les daré tu carne a las aves, a los animales salvajes, dijo Goliat. ¿Qué quería hacer? Intimidar al chavito. Le pega un grito y va a salir corriendo el escuincle ¿no? Con todo y su palo. Pero David respondió. A ver, repita conmigo. David respondió. Nehemías respondió. Jesús respondió. Entonces tú eres rey, le dijo Poncio Pilato, el Poncho. Le dijo: entonces eres rey. Yo a eso he venido. Respondió Jesús, no para defenderse. ¿Sabes que te puedo matar? Sí, la autoridad que tienes sobre mí te la dieron desde más alto. Por eso los que me entregaron a ti tienen más culpa. Claro que habló Jesús. Y le dice: yo para eso vine, para dar testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad?, le dice el otro. Él era la verdad. Estaba el Hijo de Dios enfrente de él. ¿Cómo respondió Jesús, hermanos? Con humildad, con sacrificio, humillándose y entregándose por el perdón de los pecados. Bueno, sigamos. David respondió. ¿Tú respondes? ¿Tú respondes? Cuando ves a tu hijo viendo tonterías en el teléfono, y dices: es normal, todos vemos esto, y te quedas callado, o respondes. Ya se puso complicado, ¿verdad? Creo que la tenía más fácil David que nosotros contra un teléfono. Dice: David respondió al filisteo. Vean a David, escuche, pongan atención. Le dijo así David: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Nueva traducción viviente. En la Reina Valera: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el comandante de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado, y te vas a morir. Los más altos caen más duro, desde más lejos. No, así no dijo. Bueno, esa fue acá traducción chilanga, ¿no? Y les dice:
Hoy, vean a David, que callado y tembloroso. No, David responde, hermano. Tienes que responder, hermano. Tienes que, no, espérate, yo voy a ir a hablar con ese maestro. Como de que, claro, ¿cómo no? Por supuesto que sí. Pues si no viene, nos dijo una vez una maestra, pues si no viene lo vamos a reprobar. Tiene derecho de reprobarlo si usted quiere. Mi hijo tiene permiso de reprobar, pero no participa en esas cosas. No se atrevió, le puso 6, ya pasó. Pero ¿cómo que te quedas callado? Sí, que venga vestido de niña. Sí, que jueguen a que son dos hombres que se aman y que adoptan un conejito. Y tú hasta le ayudaste a hacer el disfraz al... Tienes que responder. Dios está contigo. Tú tienes la victoria. ¿Cómo es posible, hermanos? Es un ejemplo. Saca de la basura la otra. Esto se cae. Entonces, sigamos. Sigue David. Hoy le dice al grandote así: hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y traía un palo. Pero venía con Dios, hermano. Y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Ese es alguien que sabe quién es Dios. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Entonces, ¿vale responder o no? Y mira, hermano, ¿de quién es la batalla? Dice ahí. Es que yo vengo a decirte que te estás peleando con Dios. Esto yo se los he explicado un montón de veces, de muchas maneras, a mucha gente, sobre todo en consejería, hermanos. Hermano, bájale, porque el Señor va a hacer justicia. Sí, está bien, pero respeta, no es así. El Señor está con nosotros y te va a dar la gracia para hablar y te va a dar la valentía para enfrentar las situaciones. Él te mandó a levantar una familia para adorarle, ¿o no? Tienes que pelear y Él te va a dar la victoria. Te va a dar la victoria. Esta es la batalla del Señor. ¿Quién va a pelear? Tú vas y te paras. Yo sé aventar piedras. Dios usa lo que Él sabía hacer. ¿Qué sabía hacer? Usar un palo y las piedras. Con eso trabajaba David desde chiquillo. Eso era el deporte nacional de Israel, la honda, no es casualidad. Dice en el libro de los Jueces que llegó a tener Israel un ejército de 600 zurdos que tiraban la honda y no fallaban un tiro. O sea, se la pasaban tirando pedradas. Sabe lo que está haciendo. Y le dice: esta batalla es del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Ya sabe cómo le fue al grandote ese, ¿no? Sigamos entonces. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, ¿por qué voy a continuar? Ya me acordé, yo iba a terminar ahí y después dije no. Porque también hay muchos cristianos que nomás declaran y dicen y levantan la voz, pero no pelean. Y luego en las iglesias les enseñan eso. Declara, decreta, establece tú con el poder de tu boca. No, hermano, hay que ir, hay que hacerlo, hay que pedir perdón, hay que hablar, hay que cambiar, hay que humillarse. O sea, hay que pelear, ¿o no? Claro, con armas espirituales. Con armas espirituales. Eso es el Antiguo Testamento. Escuchaba a un pastor que explicaba el otro día y la verdad me dio risa, pero tiene razón. Y eso es el Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento David hubiera tenido que poner la otra mejilla.
es otro pacto. Ahora nuestras armas son mucho más poderosas y derriban argumentos y fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios, ¿cierto? Bueno, los que estudian saben lo que les estoy diciendo. Sigamos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. O sea, David no nomás hablaba y decía y decretaba y establecía. El otro siguió caminando, David no caminó, David corrió a enfrentarse a él. Metió su mano en la bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y lo golpeó en la mera frente. El único lugar donde podía entrar, en la armadura. Ahí mero le pegó. Yo he escuchado que dicen, y está bien ser espiritual, así, místico. ¿Quién sabe para dónde se salió la piedra? Pero Dios la dirigió. Hombre, David tenía puntería. Dios usa quien eres. Claro, fue la gracia de Dios. Claro, no separen eso. Dios estaba con él. Claro. Pero yo me refiero a que tú valores que ese que eres tú, Dios te va a usar. No necesitas parecerte a nadie. Dios te hizo y te puso herramientas y dones a ti para usarte y darte victorias, hermano. Así con papada y calvo, Dios te usa. Es que tenemos la victoria, hermanos. La piedra se incrustó ahí y Goliat se tambaleó y cayó a cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Entonces le dijo, ay, disculpa que estás ahí, ¿me prestas tu espada, brother? Y agarró la espada de Goliat y le cortó la cabeza, ¿verdad? Hay que responder, hermano, pero con armas espirituales. Miren, 1 Timoteo 4:12. A mí este tema de Timoteo 4:12 me super gusta. Yo he aprendido mucho de ahí. Yo entiendo que van a venir dificultades. A veces de verdad no veo la salida, no sé cómo, no sé. Pero siempre me acuerdo de esto que dice Pablo, le da a Timoteo. Y le dice a Timoteo que no se deje. Yo a muchos luego les digo, no chille, agarre piedras. ¿No? Es lo que le decía a su mamá David de chiquillo. David, no chille, agarre piedras, mijo. No se deje. Hermano, no se deje. Responda. Pero como un cristiano. Pero como un hijo de Dios. Pero como alguien lleno del Espíritu Santo. Como un templo en donde Cristo habita. Tenemos que responder. 1 Timoteo 4:12 le dice Pablo a Timoteo. En esta primera carta, Pablo le está dando instrucciones a Timoteo porque lo va a dejar como pastor ahí en Éfeso. Le dice, te vas a quedar aquí. Le manda una carta y le da muchos consejos para que pueda ser pastor, ¿no? Lo que tiene que hacer. Y le dice así, en esta parte, ya lleva 4 capítulos de instrucciones y consejos, buenísima. Y aquí le dice, no permitas, a ver, repita conmigo, no permitas. ¿Cuántas cosas permites que no debes de permitir como hijo de Dios? Otra vez ese silencio extraño. ¿Cuántas cosas permitimos que no debemos permitir como hijos de Dios? En la Reina Valera dice que nadie te tenga en poco por tu juventud, ¿no? Que no te hagan menos porque eres joven. Acá dice, no permitas que nadie te subestime. ¿Cuál era la razón de Timoteo? Era joven, era muy joven. Pero desde chavito Pablo se lo había llevado y lo había entrenado, ¿no? Aparte que su mamá y su abuelita le habían instruido en las escrituras, en la buena doctrina. Pablo se dedicó a formarlo. Y a pesar de que era joven, lo pone ahí como pastor. Y le dice, no
permitas que te desprecien. No permitas que te menosprecien. No permitas que te hagan menos. A él por ser joven, ¿no? ¿Y a ti por qué te han menospreciado? No levantes la mano. ¿Has sentido alguna vez que te menosprecian? A veces por chaparros, a veces porque le vas a la América. Bueno, eso ya tú te lo buscaste, le vas a la América. Pero que porque no tienes estudios, a qué te dedicas, de dónde vienes, cómo te apellidas, tu color, tu altura. No vienes de familias de abolengo. No fuiste a la escuela, aprendiste de grande. ¿Has sentido el menosprecio alguna vez? Bueno, hoy te voy a decir, no permitas que nadie te menosprecie. Cristo vive en ti. Cristo vive en ti. Y el poder, repito, con el que fue levantado de los muertos, ese mismo poder habita hoy en ti. Y te capacita y te da vida para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es? Expresar la vida de Jesús en nuestra vida. No permitas que nadie te subestime por ser joven, ni a ti por lo que sea. Pero responde, Timoteo. ¿Cómo le dice Pablo a Timoteo que responda, hermano? Diga, con el ejemplo. Repita conmigo. Responde con el ejemplo. ¿Cómo tienes que responder tú? Al menosprecio, a la oposición, a la burla. ¿Cómo se responde? Con el ejemplo. ¿En qué ejemplo? Número 1, sé un ejemplo para todos los creyentes. ¿Para cuántos creyentes? Para todos. Fíjate, sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices. ¿Cómo hablas, hermano? ¿Qué cosas hablas? ¿Qué cosas dices? ¿Qué cosas salen de tu boca? Ahora fíjense cómo dice, sé un ejemplo a todos los creyentes. ¿Saben qué incluye todos los creyentes? Empieza tu casa, empieza por tu esposa, por tus hijos. ¿Cómo hablas? ¿Qué expresas? ¿Qué dices? ¿Con qué actitudes? ¿Con qué formas? ¿Con qué modos? ¿Con qué muecas? ¿Con qué amor? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué firmeza? Sé un ejemplo. No te dejes, Timoteo. Ahí, ¿cuál es el ejemplo? Timoteo como pastor y las ovejas, ¿verdad? No te dejes, tampoco tú como papá, tampoco tú en tu trabajo, tampoco tú como empleado. No te dejes. Responde, ¿cómo? Di, con el ejemplo. ¿No les está gustando, ¿verdad? Querían que les dijera la oración mágica para que descendiera fuego del cielo y chamuscara al que te hace daño. No. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices. En la Reina Valera dice en palabra, ¿no? Palabra. Sé un ejemplo. Habla la palabra de Dios. Mira, hermano, que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Mira, hermano, si no tienes algo bueno que decir, cierra la boca. Nosotros tenemos que hablar para bendecir, para edificar, para animar, para corregir, para confrontar en la palabra de Dios, con el propósito de que la gente busque a Dios. Si no vas a hablar así, no hables. Calladito, te ves igual de feo, pero estás callado. No te metes en problemas. Entonces, número 1, ¿cómo se responde? Siendo un ejemplo en cómo hablamos con nuestra palabra, hablando la palabra de Dios, hablando la verdad, hermano. No seas chismoso, no seas metiche, no, menos calumniador, menos acusador. Esa es la chamba del diablo. Él es el calumniador, el acusador.
Déjalo que trabaje. Número 2. Entonces hay que responder con el ejemplo. ¿En qué? En lo que dices. Número 2, en la forma en que vives. ¿Cómo se responde? Con una manera de vivir, con un testimonio, con un ejemplo. ¿Con qué autoridad vas a hablar si no eres un ejemplo, si no es verdad? ¿Se acuerdan? La Biblia dice que Jesús hablaba como quien tiene autoridad. ¿Se acuerdan? Es que Él vivía lo que decía. No estaba actuando, no era un showman. Él era la verdad. Él es la verdad. Él es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios, el dicho de Dios, el verbo que se encarnó y pudimos ver su gloria, ¿no? Entonces ahora, ¿qué tenemos? Una manera de vivir, hermano. No te dejes, respóndeles, Timoteo, con tu forma de vivir, con tu testimonio, expresando la vida de Jesús en tu vida. Expresando la vida de Jesús en tu vida, en cómo vives. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives. 3, en tu amor. En amor. A ver, nosotros tenemos que ser un ejemplo en amor. Ahora, amor no es mandar cartitas, florecitas, ¿cómo se llaman? Emojis. Esos monitos ahí. Que sube tu amigo algo y le pones amiguis, linda, divina, preciosa, amiguis. Amor en Cristo es ágape, que significa estar dispuesto a sacrificarte para que el otro tenga vida. Eso es amor en cristiano. O sea, saludos a todos los románticos, pero eso no es amor en cristiano. El amor de Cristo es entregarse a favor de otro. Estar dispuesto a morir para que otro viva. Eso es amor. Como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella, ¿o no? ¿Dónde se entregó? En la cruz. Ese es amor. Entonces, en amor, en amar, en entregarte, en darte, en procurar, en ver por el otro, en dar la vida por el otro, en estar dispuesto a dejar tus cosas a un lado para servir, para ayudar, para ministrar. Tenemos que ser un ejemplo. Timoteo, le dice Pablo, no te dejes. No dejes que te menosprecien. Demuéstrales, Timoteo. ¿Cómo? En tu manera de hablar, en ministrar la palabra, en tu manera de vivir. ¿Sabes cómo? Se los vas a demostrar, Timoteo. Ámalos. Ellos te van a despreciar, tú ámalos. Ellos te van a criticar, tú ámalos. Ellos te van a querer dar golpe de púlpito, tú ámalos, bendícelos, ora por ellos, trátalos bien. ¿Ya ve cómo responde un cristiano? Pero hay que responder. Tenemos armas, ¿no? Herramientas. Tu fe. Entonces va con palabra, en la forma en que vives, en amor, en entrega, en sacrificio, en darte por ellos, ¿verdad? En fe. Aquí fe no es creer en Dios, sino confiar en Él. Que todos vean cómo vives la fe, cómo confías en Dios, cómo esperas sus promesas, cómo estás tranquilo sabiendo que Él está contigo, que todos puedan ver cómo vives la fe. Fíjense, decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y ahora lo que vivo en este cuerpo, en esta carne, lo vivo en la fe. Eso es decir, confiando en lo que Cristo va a hacer en mí, confiando en lo que Cristo va a lograr en mí, va a expresar en mí. Y aquí le dice, tienes que ser un ejemplo en fe, esperando y confiando en Dios, para que vean los demás cómo Cristo se manifiesta en tu vida. Así se responde, hermano. Sí se responde. Hay oposición, tenemos que responder. Hay ataques, tenemos que responder.
Y claro, siempre lo que aprendimos al principio, encomendando nuestra causa al Señor por medio de la oración, confiando en Él. Sigamos. Y dice, y en pureza. Entonces, ¿en qué? En palabra, en tu forma de vivir, tu testimonio, tu vida. En amor, que se entrega, servicio, darte a ellos. En fe, confiando y dejando dirigir tu vida por la palabra de Dios, entregarte al propósito de Dios. Y la última es en pureza. Ayer hablaba con una hermana en Santana y me preguntaba de batallas que tiene con sus hijos. Y yo le decía, a la edad que ellos tienen, porque ya son grandes, te queda hacer dos cosas, ¿no? Ser un ejemplo. O sea, ya no los puedes castigar, ya no los vas a poder dar chanclazos, ya, o sea, ya están grandes. Ahora tienes dos herramientas. Número uno, ser un ejemplo. Aquí están las 5 cosas en las que hay que ser un ejemplo. Ser un ejemplo. Número 2, orar mucho por ellos. Y ya, no puedes hacer más. Ellos tendrán que tomar sus decisiones. Van a enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones también. Cuando vengan las consecuencias, déjalos que las enfrenten. No estorbes, el Señor está trabajando. Y eso le explicaba. Entonces, ¿qué te queda? Ser un ejemplo y orar por ellos. Hay que responder. Porque me decía, ya no sé qué hacer, ya no sé qué decirles. Hay que responder. ¿Cómo? Siendo un ejemplo. Tenemos herramientas espirituales. Son una en general, todas estas cosas. Es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros hablando a través de nosotros. Es Cristo en nosotros viviendo la vida de Él en nuestra vida. Es Él en nosotros amándolos, aunque no nos amen. Como decía Pablo, yo los amo, aunque cada vez que los ame más, sea amado menos. No hay problema. En fe, que puedan ver tu confianza en Dios, que puedan ver tu tranquilidad de que vas en los caminos del Señor, que puedan ver que tú sigues sus propósitos sabiendo que Él está contigo, y eso te da paz y tranquilidad. Y en pureza. Vamos a este último punto. ¿En qué tenemos que ser un ejemplo? Diga pureza, pero fuerte, sin miedo. Pureza. ¿Sabes? La palabra que se utiliza aquí es castidad. En algunas versiones va a decir castidad. Y habla de pureza en el ámbito sexual. Debemos ser limpios, hermanos. Ser un ejemplo de limpieza en cómo tratamos a los hermanos, a las hermanas, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas. Debemos ser puros delante de Dios. Y no es con nuestras formas y con tus esfuerzos. No, deja que Jesús se exprese. Él es puro. Dios lo puso a habitar en ti. Déjalo que se exprese. Él es puro. Él es limpio. Así se responde, hermanos. Así se responde. Mira, David respondió. En aquel entonces sus herramientas eran un palo y unas piedras. Nosotros tenemos a Cristo habitando en nosotros. ¿Tenemos mejores herramientas o no? Mejores herramientas. También la tenemos más complicada. Los ataques hoy son espirituales tremendamente, ¿no? Y tenemos que ser fuertes. Y Dios nos da la fortaleza. Así que aquí vemos a Nehemías. Aquí va a empezar una bronca que no se va a acabar en todo el libro, ¿eh? Estos tres personajes, Tobías, Sanbalat y Gesem, van a estar dando lata a todo el proyecto de Nehemías. De una u otra forma, y le van a buscar de una manera, y le van a buscar de otra manera, y le van a buscar por aquí, por acá, a querer detener la obra, a meter el pie, a molestar, a intranquilizar, a meter miedo, a amenazar. Lo vamos a ir viendo conforme avance el libro. Pero Nehemías ya se paró y ya respondió. Nada lo va a intimidar. Sabe que Dios está con él.
y sabe que es el soberano, el Rey de reyes y el Señor de señores. Y lo que Él dice es sí y amén, porque Él es la verdad. Y si Él nos mandó a pelear una batalla, hermano, tenemos la victoria asegurada. Pero responde, trabaja. ¿Cómo? Con palabra, con un testimonio, con amor, con pureza, con fe. Así se responde. Tienes un problema, te estás asediando, tienes una situación difícil, responde, hermano. Responde. Hubo un tiempo que trabajé hace ya muchos años en Guadalajara y a mí se me grabó esto. Cuando lo encontré en la Biblia me super gustó, pero eso me lo había enseñado este líder que tuve. Yo cuando llegué a Guadalajara hace un buen de años, todavía era en blanco y negro. Las Chivas eran en blanco y negro, no eran rojo y blanco. Y estaba en una empresa que era de mucha competencia, porque era de comercio, era de ventas, era mucha competencia. Y entonces él un día me agarra y me dice: tú la tienes fácil aquí. ¿Por qué? Porque tú eres chilango, me dijo, en buena onda, ¿no? Porque tú eres chilango. ¿Y eso qué tiene? Todos me traen encargo, decían, haz patria, mata a un chilango, me traían de bajada. Y me dice, es que imagínate, si te pones a competir con ellos, tú estás acostumbrado a pararte a las 5 para entrar a trabajar a las 7, atraviesas una ciudad gigante. ¿Con cuántos te tienes que pelear en el metro para agarrar un transborde? Y me empezó a contar cosas así. Imagínate que te pongas a competir con ellos, no te pueden, o sea, no hay cómo te ganen. Y me dijo, tú tienes cosas que ellos no tienen. No, nomás me dijo una vez. Y él me ayudó porque ponía competencias que nomás yo podía ganar. O sea, a ver, le vamos a dar tanto al que sea más puntual todo el mes, al que puede venir de traje y corbata todos los días, al que todos los gané yo. ¿Por qué les digo esto? No para presumir, sino tenía yo unas herramientas que ellos no tenían, ¿me comprende? Nosotros, los cristianos, tenemos unas herramientas que ellos ni entienden, ni conocen los de allá afuera, hermanos. Por el amor de Dios, tenemos a Cristo, tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la presencia, tenemos, hermanos, es una pelea del Señor. Tenemos la victoria. Responde con el ejemplo. Ora al Señor, cree en Él y vamos a cumplirlo. Nehemías no se va a rajar. Ya vimos, va a poner fuerte la bronca, pero él sabe quién lo mandó. Yo sé en quién he creído y él sabe que va a empezar a trabajar y no se va a detener, porque la mano del Señor, ya lo dijo 2 veces, la mano del Señor está conmigo. Denle un aplauso al Señor.